escuela. ¿Por qué? Si decimos que vamos a hablar de el juego y el arte, agrego el celular. Porque muchos chicos, la gran mayoría, asocia jugar con las tecnologías. Y este es un tema que principalmente invade a la educación secundaria y es donde más nos alarma porque más lo vemos, pero también tiene su impacto en los otros niveles educativos, tanto en la primaria como en el nivel inicial, porque el hecho de acceder al juego en el celular nos impacta a todos, incluso a los adultos, que muchas veces se hacen simulamos tal vez estar leyendo algo y de repente estamos jugando en el celular. Así que lo primero que quiero empezar a comentar es por qué es importante el juego. El juego es algo inherente al ser humano, es muy placentero para todos nosotros y por eso lo hacemos desde que existimos como seres humanos, de diferentes maneras. Actualmente el juego es bastante diferente que hace el juego en la niñez. Se ha vuelto diferente a cómo era hace 30, 40, 50 años. Ha dejado, por una cuestión también de la vida urbana, dejó progresivamente los espacios públicos, la plaza, la vereda. Ya es muy raro pensar en jugar en la calle o jugar en la vereda, cuando hace 40 años los chicos jugaban a la pelota en la calle y se jugaba en la vereda, y bueno, esto era parte de la vida urbana de aquel entonces, pero hoy en día no. Entonces los chicos están limitados en su espacialidad de movimiento y se han dedicado o lo han ido cambiando, porque los adultos les hemos generado ese nuevo entorno, lo han ido cambiando por las tecnologías. Un chico cuando está con una tableta o cuando está con un celular o cuando está con una pantalla, sea la que sea, corre menos riesgo de caerse, de lastimarse, de pelear con el hermano, de pelear con el primo, de pelear con los amigos, y nos da la falsa sensación de seguridad de que no le va a pasar nada malo. En realidad no le va a pasar nada malo a su rodilla, porque no se va a caer probablemente. Pero sí hay un montón de cosas que le están pasando en su cerebro, en sus emociones y en su interioridad que tendríamos que revisar y ver si realmente nos conviene que juegue sentadito, tranquilo, con una pantalla, o es mejor para todos que ese chico juegue de otra manera. Entonces, ¿cómo definimos al juego? Bueno, como una actividad inherentemente humana, muy buena en la niñez, puede tener o no competencia, ¿no? Podemos jugar a que imaginamos o podemos imaginar en el sentido de una competencia. A su vez, el juego tiene sus reglas, o sea que el juego nos enseña a convivir con los demás, porque nos enseña a convivir con esas reglas. Y muchas veces los chicos arman sus propias reglas y acuerdan sus propias reglas para lograr convivir armoniosamente o para lograr resolver problemas durante el juego. Entonces ahí hablamos de juego, hablamos de reglas, hablamos de placer, de imaginación y decimos, bueno, arte. Que los escribí al revés, pero los miro yo. Bueno, y ustedes espero que me lo disculpen. Entonces, cuando hablamos de arte, unimos esas reglas, ese placer por hacer, en un objeto o en una acción. Porque el arte puede ser creación de imágenes, puede ser una canción, puede ser hacer una representación. Entonces, cuando los chicos están representando que juegan, que están en el campo, que están a caballo, que están en un bote, que están en un tren, bueno, están desarrollando la capacidad de imaginar, están creando, pero también están acordando, ya
dos chicos que juegan están acordando las nuevas reglas del juego. ¿Quién es quién? ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el marinero? ¿Quién es el tiburón? Bueno, van a ir acordando diferentes reglas del juego y ese es el juego bueno, digamos, el que nos hace bien al cerebro. ¿Por qué digo esto? Porque es un juego que nos enseña a percibir, nos enseña a proyectar o imaginar algo distinto, nos enseña a tener memoria, porque tenemos que estar ubicados en este juego, en este nuevo contexto, nos enseña a conocernos. Hola, buenos días a los que están acá escuchando, gracias por estar. Decía, el juego nos enseña a conocernos, a acordar reglas, a compartir, a conocernos, a conocer al otro, a conocerse uno mismo, a conocer los elementos con los que jugamos y, bueno, si dos sillas se van a convertir en un barco, bueno, estas serían las nuevas reglas. Estas dos sillas son el barco, los que están sentados en las sillas son, por ejemplo, el capitán y el marinero, y los que pueden estar alrededor son tiburones, otros barcos, pescados. Bueno, inventarán. El juego es eso, ¿no? Este es un tipo de juego que es absolutamente bueno para el cuerpo y la mente de los chicos. ¿Por qué? Fomenta la creatividad, imaginar, fomenta la memoria. Tenemos que construir todo ese sistema de este juego que nos ayuda a estructurar nuestra mente. Nos permite generar relaciones con los demás, con los otros que están jugando. Y nos une como personas, ¿sí? Porque el otro con el que estoy jugando de esta manera es un otro que conozco, con el que comparto, al que empiezo a mirar de otra manera, porque lo tengo que mirar atentamente para poder seguir este juego. Entonces, ese sería uno de los juegos más buenos que tenemos en la infancia, ¿no? El juego en el que imaginamos, ponemos reglas y disfrutamos, jugamos. Ahora, este juego, según los neurólogos y según los psicólogos y los pedagogos, y creo que cualquier persona que vea a los chicos jugar se va a dar cuenta que es muy bueno, algunos dicen que es un gimnasio para el cerebro. ¿Por qué? Porque hace trabajar la percepción, la motricidad, la toma de decisiones, la resolución de problemas, y esto genera el pensamiento crítico. Va todo acompañado. Para que este juego pueda ser efectivo y satisfactorio, tenemos que hacer todas estas cosas. Por lo tanto, este juego nos va a ayudar en toda nuestra vida futura a poder resolver todo tipo de problemas. Aquellos problemas que incluso hoy no podríamos estar aprendiendo en la escuela porque todavía no existen. Porque como sabemos, nuestro mundo es cada día más cambiante. Entonces, este juego que es tan placentero para los chicos, es buenísimo para su crecimiento, tanto físico como intelectual, y va a tener un impacto favorable en el futuro. Pero ¿qué pasa? Hay veces nos confundimos los adultos y le acercamos a los chicos esta imagen, que acá represento de alguna manera, el celular. Porque creemos que si no se caen, van a estar más seguros. Sí, van a estar más seguros de no caerse. Y por supuesto tenemos que buscar seguridad en los juegos que los chicos inventan. Pero no es la panacea, la pantallita que miran y resuelven, ¿sí? La pantallita nos ha ayudado muchísimo. De hecho, nos está comunicando ahora. Y de hecho, agradezco la presencia de todas las personas que están saludando, porque justamente me hace sentir que esto tiene un sentido. Y esto era lo que hablábamos, ¿no? De reconocer al otro en el juego. Pero ¿qué pasa? El celular, como reemplazo del juego, ¿qué hace? Entretiene, sí. Da placer, sí. Pero el placer que da el celular es un placer ligado a la inmediatez. Tic, 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 tic.
y aquello que el otro nos dio, que es una aplicación que está buenísima, pero no está ligado ese placer a nuestra creatividad. Sirve, obviamente, si estamos en una situación que uno necesita que el chico se quede un rato quieto y juegue algo, bárbaro. Si necesitamos que preste atención, hay juegos de letras, hay un montón de juegos que son buenísimos y que están en las pantallas. Y esos hay que usarlos. La pregunta es cómo, cuándo. Pero vuelvo al tema. El juego también nos ofrece redes sociales. El celular también nos ofrece redes sociales, pero no son las mismas redes de aquel que tengo adelante que puedo ver. Es una red que hay que investigar mucho más para ver con quién juegan los menores, con quién se contactan los menores, porque como uno sabe bien, nadie dejaría jugar a su hijo con cualquier persona en cualquier lugar que lo invite. Bueno, no lo hacemos en la calle. ¿Por qué lo hacemos en las redes? Bueno, eso es una de las limitaciones claras que tiene que tener el juego desde las tecnologías. ¿Con quién juego? ¿De qué manera? Y somos los adultos los que tenemos que controlar esa interacción de los niños con otros mientras juegan a través de tecnologías, ¿sí? Esa es una de las primeras diferencias. Cuando estamos jugando en un patio o en una casa o en la escuela, bueno, vemos con quién está jugando el niño. Cuando están jugando con las tecnologías, no lo podemos ver de la misma manera. Por lo tanto, tenemos que diseñar o pensar otras maneras de controlar ese juego con el cual se pueden vincular de una manera diferente a la que se venían vinculando en los juegos tradicionales, ¿no? En los juegos que conocemos que hacíamos hace 20, 30 años. Pero sigo desarrollando el tema y digo, bueno, si el juego tradicional, antiguo, nos ayuda a fomentar la imaginación, este juego tecnológico nos puede ayudar a resolver un problema específico. Por eso depende de cómo lo usamos, porque puede servir y mucho. Pero no nos va a enseñar de la misma manera a desarrollar la imaginación. Es una de las primeras diferencias. La segunda diferencia es que si estuviéramos jugando todo el día, todo el tiempo y no pudiéramos dejar de jugar, diríamos, y acá lo tengo al revés, que estamos en una situación de desequilibrio. Eso es lo que nos está pasando ahora con este aparatito. Tanto la vida de los adultos como la vida de la escuela entró en una situación de desequilibrio. ¿Por qué? Porque parecería que es o está totalmente prohibido o está totalmente permitido. Entonces vuelvo a hablar de la idea del juego y decir, bueno, el juego, una de las características que tiene es tener reglas. Y es que los jugadores acuerden sus reglas. Entonces, esta metáfora del juego, esta idea del juego, nos puede ser muy, muy útil para resolver esta situación en las escuelas que nos preocupa tanto a los docentes, a los padres, a las familias y a la sociedad en general, y que claramente no es ningún juego esta problemática. Pero sí nos sirven esta estrategia del juego, ¿no? Entonces, revisemos. El juego pone reglas. ¿Bien? ¿Ponemos reglas para el uso? ¿Ponemos o acordamos reglas según la edad de los estudiantes para el uso del celular en la escuela? En general, cuando somos nosotros colectivamente los que acordamos las reglas, tenemos mucho más compromiso en cumplirlas. Me parece que el celular ha pasado de estar o aceptado o no aceptado, pero hemos charlado poco de sus reglas de uso. Entonces, la primera recomendación que daría es charlemos y acordemos las reglas.
La segunda recomendación que daría es dejémoslas bien grabadas en nuestras carteleras escolares, en las carteleras áulicas, por ejemplo, cómo se puede usar y cómo no se puede usar, y que esté contextualizado, y que sea un debate abierto a que si en algún momento algún estudiante quiere cambiar de opinión o quiere pedir una modificación, se pueda debatir y pensar. O sea, tenemos que discutir adentro de las escuelas cómo queremos regular el uso del celular y en función de cada curso y de cada necesidad, porque claramente su uso en estos momentos está desregulado o está regulado de una manera que no nos satisface ni a los que quieren que no se use para nada en la escuela porque mejoraría la situación de aprendizaje, y los que quieren que se use porque sería permitirle el acceso a la tecnología y un montón de herramientas útiles a un montón de personas que las necesitan. Entonces, tenemos beneficios y perjuicios, tenemos pro y contra. Bueno, ¿cómo los regulamos? La realidad es que las regulaciones que son demasiado generales puede ser que no afecten favorablemente a cada uno de los integrantes de una comunidad educativa. Entonces la propuesta mía sería, bueno, hacer regulaciones que sea obligación que esté regulado, pero que esa regulación esté muy explicitada, muy consensuada y muy dialogada, y que a su vez esté abierta a modificarla según las necesidades y las posibilidades. ¿Por qué? Para recuperar la creatividad, ¿sí? Para recuperar los juegos que sí nos hacen bien y la creatividad que también nos hace bien a lo largo de toda la vida. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, con mucho trabajo, mucha coordinación, mucho diálogo y nuevas propuestas. Y las propuestas nuevas, la mayoría de las veces, deben salir de los docentes en las escuelas. Por eso digo, la propuesta de modificar esto que está tan instalado, porque si esperamos que un adolescente de 16 años nos diga, yo propongo, y que sea y que pueda convencer a todo el curso con una propuesta de no usar el celular porque es mejor para la concentración no tenerlo en la clase, tal vez sea una idea difícil de que suceda, porque el adolescente en este momento está sumamente subyugado por el uso de la tecnología y por todas las cosas rápidas que le ofrecen. Pero justamente todas las cuestiones rápidas que le ofrece el celular tienen mucho, más allá de tener los beneficios del acceso a la información, tienen mucho perjuicio o mucho riesgo en todas las cuestiones nocivas que conlleva, que serían el tener acceso y que personas que no conocemos tengan acceso a la vida de los jóvenes y adolescentes, la adicción que conlleva la inmediatez de la pantalla, ¿sí? Y un adolescente se ve enfrentado a un elemento que es muy atractivo y muy adictivo, y bueno, como decíamos, puede ser muy bueno para obtener información, y en ese sentido hay que darle ese lugar. Bueno, uno googlea un tema en el celular y rápidamente obtiene información, y eso es buenísimo. Ese lugar hay que dárselo y reconocérselo. Ahora, si una persona no puede dejar de mirar una red social, no puede dejar de controlar cómo le bajan las moneditas en un juego, esa persona está cayendo en una adicción a esa tecnología, que está metida en el mismo paquete que los datos, la información, o sea que algo bueno, o sea que tenemos mezclado en el mismo aparato cosas buenas y cosas que en exceso no lo son. Y de nuevo, volver a trabajar el autoconocimiento, pero claro, los jóvenes están sumamente imbuidos
y no tienen en este momento esa perspectiva que vamos a tener los adultos, que tenemos los docentes, de decir, bueno, esto a mediano plazo no nos hace bien. Entonces, esa regulación o esa invitación a regular y decir, bueno, vamos a poner las reglas juntos, pero la regulación la vamos a hacer, tiene que surgir de los adultos, de los docentes, de las escuelas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo tenemos que hacer con la metodología democrática, ¿no? De la manera más democrática posible y con las mejores opciones de qué. Porque entonces los estudiantes van a querer llegar al recreo para volver al celular. Bueno, con otras opciones de juego, de diversión, de creatividad, que puedan dar respuesta a esa necesidad de ocio que tienen los chicos. De ahí la importancia de el arte en la escuela, ¿sí? Porque las actividades artísticas, las actividades creativas vinculadas al juego, al juego o a lo placentero, como puede ser escuchar música, hacer algún tipo de representación, hacer algún tipo de desafío semanal de quien hace mejor una pequeña representación graciosa, por ejemplo, y ponerle reglas, por ejemplo, que esta representación graciosa no ofenda a personas. Porque en general los chicos pueden ser graciosos ofendiendo, o los memes, o lo que circula en las redes. Bueno, hacer algo divertido sin ofender. Bueno, ese puede ser un desafío de la semana. Y ese puede ser un desafío de la escuela secundaria. Y entonces, aquellos que hagan algo gracioso pero que no cumple estas reglas, bueno, quedan descalificados de esta competencia. Bueno, podría ser esa una actividad lúdica, semanal, en la escuela, para estudiantes que pueden ser de la primaria o del secundario. Es creativa, nos saca de las tecnologías y nos hace ver otra forma de construir un mundo. En ese sentido me parece que eso es lo que tenemos que tener en claro o presente. Enseñarles a nuestros estudiantes, hacerles ver, descubrir juntos, nosotros los docentes que también estamos muy ligados al uso de las nuevas tecnologías, cuáles son las ventajas de las nuevas tecnologías, por supuesto, no negarlas, pero también hacerles ver que hay otro mundo de bienestar, tanto emocional, como mental, como intelectual, sin las nuevas tecnologías. Así que los invito a pensar con la mayor creatividad posible qué propuestas podríamos hacer en la escuela y que sigamos generándonos preguntas sobre la vida en la escuela, lo que se necesita, cómo se puede mejorar y cuáles serían las posibles respuestas que le da la educación artística. Acá me pide Juan que lo salude, con mucho gusto te saludo. Agradezco muchísimo a las personas que están escribiendo en el chat y agradezco muchísimo las preguntas que puedan seguir dejando para seguir charlando sobre estos temas de educación y arte en la escuela. Muchas gracias por estar. Suscríbanse y hay muchos videos que pueden ver de paseos, mucho paisaje sonoro, diferentes charlas sobre diferentes temas, sobre carteleras, sobre las tecnologías, sobre el aporte pedagógico del arte en la escuela, que es con el que iniciamos este podcast. Así que bueno, espero que les sirva y agradezco mucho que estén acá. Nos vemos.